Muy bien, buenos días, queridos compañeros, profesores aquí presentes y a los que nos van a acompañar en línea más adelante. Mi nombre es Dr. Luis Saavedra Tobías, soy residente de primer año de Alergias e Inmunología Clínica y el día de hoy vamos a ver el Journal Club, el descongestionante nasal indispensable, puntos de vista y perspectivas de los pacientes sobre el uso excesivo del descongestionante nasal, de lo cual agradezco a la doctora Hilda Hernández Sánchez su asesoría y apoyo para realizar esta presentación. Y bueno, hablamos un poco sobre la revista y el artículo. La revista es The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, el cual tiene un factor de impacto de 14.29. Este artículo fue enviado el 1 de julio del 2022, revisado el 4 de noviembre del 2022 y aceptado para publicación el 13 de noviembre del 2022. La autora es la doctora Sophie Scheer, quien es farmacéutico y estudiante de doctorado de la Universidad de Ghent, Watkeby, en región de Flamenca de Bélgica. Y bueno, tenemos como introducción que la congestión nasal es uno de los síntomas más frecuentes encontrados en la consulta médica, tanto del médico general como de muchas otras especialidades. Encontramos que para nosotros una de las etiologías más importantes es la rinitis alérgica. Sin embargo, no toda congestión nasal es solo rinitis alérgica. Existe como una rhinositis aguda, poliposis nasal. Hay algunos estudios en pacientes con enfermedades de las vías respiratorias superiores que revelan que la congestión afecta de manera negativa el sueño, la calidad de vida y la productividad del día a día. Y bueno, para el manejo que tenemos de la congestión nasal encontramos diferentes grupos de medicamentos, entre los que encontramos antihistamínicos orales y nasales, antagonistas de leucotrienos, descongestionantes orales y nasales, además glucocorticoides nasales. Aunque los descongestionantes nasales en aerosol o gotas nasales son un tratamiento potente con un inicio de acción muy rápido, las guías actuales recomiendan el uso a corto plazo. ¿Por qué? Porque para esto tenemos que evitar la rinitis medicamentosa. En cuanto encontramos aquí en un artículo, cuáles son los efectos de farmacoterapia sobre los síntomas individuales de la rinitis, encontrando que, por ejemplo, descongestionantes nasales intranasales son de los más usados para la obstrucción nasal. Sin embargo, no son los más recomendados para esto, para evitar la rinitis medicamentosa. Y bueno, la rinitis medicamentosa es un tipo de rinitis no alérgica causada por el uso prolongado del descongestionante nasal. El trastorno se caracteriza por una congestión de rebote al desaparecer el efecto del medicamento, lo que a menudo lleva al paciente a volver a administrar este medicamento para obtener un alivio, sobre todo rápido. Este patrón predispone al paciente a un círculo vicioso de congestión nasal refractaria y alivio transitorio por el descongestionante nasal. En un reciente estudio transversal, AVEDA, se estudió la prevalencia de los fenotipos de la rinitis no alérgica en la población general en Países Bajos, y la rinitis medicamentosa fue el segundo fenotipo de rinitis no alérgica más común, esto encontrándose hasta un 14% de los pacientes con rinitis no alérgica. En 2014 reportaron que un aproximado del 50% de las personas que se automedican con rinitis persistente demostraron un uso excesivo de descongestionante nasal. Para esto, en este estudio se definió como el uso diario de descongestionante nasal durante al menos un año. El riesgo de desarrollar rinitis medicamentosa se puede reducir a limitar la duración de uso, pero la duración segura de su uso aún es un tema debatible. Y aquí encontramos el artículo publicado en la EASI sobre la prevalencia de fenotipos de rinitis no alérgica en población general, un estudio transversal. Este es el estudio AVEDA, en el cual, como ya mencioné, encontramos que la rinitis medicamentosa forma hasta un 14%, ¿sí? Y pues el uso regular de los descongestionantes nasal, como ya lo mencioné, es el que nos lleva a una rinitis medicamentosa. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? Es obtener información sobre las razones del uso excesivo, las experiencias previas con los intentos de abstinencia
y los posibles facilitadores y barreras para la lucha de abstinencia. Este estudio es el primer paso en el diseño de la intervención para reducir la rinitis medicamentosa. Entre los métodos que se utilizaron, se realizó un estudio cualitativo que comprende entrevistas en profundidad cara a cara informadas por el enfoque de teorías fundamentadas de Strauss y Corbin. Este fue el primer estudio cualitativo que se realizó en el cual una característica clave de este enfoque del proceso cíclico de recopilación de datos seguidos de análisis, lo que conduce a una teoría que se basa en datos empíricos. La aprobación ética de este estudio fue otorgada por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Gante y todos los participantes dieron consentimiento informado por escrito. Y bueno, en cuanto a los participantes, se realizó una muestra intencional de participantes de 60 farmacias comunitarias en Bélgica. Ahí el farmacéutico explicó el propósito de este estudio al cliente que compraba un descongestionante nasal. En ello se dio, por ejemplo, pacientes que tenían su registro en la farmacia y se veía que estaban comprando descongestionante nasal continuamente, y fue a los que se les invitó al estudio. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que sufrían una rinitis persistente y que utilizaban el descongestionante nasal a diario durante al menos 6 meses. Además, que sean capaces de hablar y entender el holandés en Bélgica. Y bueno, en el artículo encontramos diversas características de cada paciente. Estos fueron 11 pacientes, los cuales fueron nombrados como P1, P2, paciente 1, en el cual si vemos cuál fue el descongestionante nasal utilizado, en el cual encontramos que la oximetazolina fue de los más utilizados. Además, por ejemplo, vemos el tiempo y la duración de uso del descongestionante nasal, encontrando a veces hasta 41 años, por ejemplo, el paciente 6, femenino, que utilizaba el descongestionante nasal 41 años, y el paciente 11, también femenino, lo utilizaba en ese tiempo hasta 40 años. Y así encontramos en estas tablas diversas características de cada uno de estos pacientes. Y bueno, los cuestionarios, se utilizó un cuestionario en el cual evaluaba el impacto de la vida diaria, cuidado personal y el tratamiento médico, experiencia general con el descongestionante nasal, información específica sobre intentos de abstinencia e influencia del entorno de los pacientes con el uso del descongestionante nasal. Este cuestionario también lo encontramos en el artículo, en el cual es una guía temática de entrevistas semiestructuradas desarrolladas por un equipo multidisciplinario, un otorrino, farmacéuticos comunitarios y un psicólogo de la salud, en el cual, nos daba todas las preguntas. Por ejemplo, esto se realizó una entrevista cara a cara con los pacientes, se grabó y después se transcribió, en el cual, pues, como introducción, les preguntaban, ¿podría decirme algo más sobre sus síntomas nasales? ¿Cuál era el síntoma que más predominaba? Que en todos fue congestión nasal. Además, el impacto en su vida diaria, el autocuidado y tratamiento médico, el descongestionante nasal, por ejemplo, ahí hacían la pregunta, ¿qué pasaría si no lo usaras más? El retiro del descongestionante nasal, si han presentado el síndrome de abstinencia o cómo fue eso, y si desea parar, ¿funcionaría eso? Y cómo se podría ayudar para lograr que esto se logre, o sea, que no llegue a la abstinencia. Además, el entorno de la influencia y si información esencial, resumen y reflexión, que de todos los temas discutidos, ¿cuál es el más importante para usted? Y diversas preguntas que se realizaban en las entrevistas. Esas entrevistas tuvieron una duración de 40 a 60 minutos con un promedio de 45 minutos. Y bueno, el proceso de la codificación consistió en 3 etapas diferentes. Primero, se familiarizó con las transcripciones y las notas de campo, seguido de una codificación abierta, después de realizar estas entrevistas. Posterior, se volvieron a leer las transcripciones para identificar los vínculos entre los códigos y los participantes que conducen o temas y códigos más sintetizados. Posterior, la etapa final consistió en la codificación selectiva que condujo a una categoría central y temas contribuyentes.
Aquí se utilizó el programa cualitativo NiVivo versión 12 para facilitar el análisis de los datos. Y bueno, encontramos como resultados, como ya, bueno, la temporalidad. Este se realizó para 22 participantes, como los vimos en la tabla anterior, quienes fueron entrevistados entre el periodo de febrero del 2016 a junio del 2018. Estos fueron 16 mujeres y 6 hombres con un total de 22 pacientes. Y la edad media en la que fueron valorados eran 45.5 años, con un rango que iba desde los 28 hasta los 76 años de edad. Y bueno, en estos pacientes, todo se encontró como común variable que para ellos el descongestionante nasal era algo indispensable, en lo cual se evaluó también 3 tipos de cosas que ahorita vamos a estar desarrollando. Por ejemplo, la experiencia vivida de un paciente con la congestión nasal de gran impacto qué tanta gran impacto tenía la congestión nasal en su vida. Siempre tener un dispositivo a la mano, muchos de estos pacientes lo tenían. Sentimientos de negativa cuando no tienen un dispositivo disponible, optando por la comunidad. Había pacientes que, por ejemplo, estaban en sus trabajos y se olvidaban su descongestionante nasal, se sentían ansiosos. ¿Por qué? Porque no tenían fácilmente el medicamento para poder aplicárselo. Muchos de ellos hasta referían que iban a la farmacia a comprar otro más cerquita, o le hablaban a sus familiares para que se los llevaran. Además, vamos a ver sobre conciencia de un problema, autoidentificar como una adicción el descongestionante nasal. Además, el uso se ha iniciado como una rutina, percepción de seguridad de corticoides intranasales y un problema bajo al radar como lo era esto. Además, varios pacientes se encontraban frente a un dilema. ¿Por qué? Porque tenían barreras para retirarse y facilitadores para retirarse. Por ejemplo, las barreras para retirarse, la ansiedad en el impacto del sueño. Esa es otra cosa que varios pacientes mencionaban, que ellos se sentían ansiosos por el simple hecho de que si no se lo ponían en la noche, iban a decir, no voy a tener una buena noche para descansar. Entonces preferían utilizar el descongestionante nasal para lograr así tener una buena noche. Además, no recibir suficiente información. Varios de ellos dicen que no existe, si el descongestionante nasal en verdad fuera dañino, pues se vendería bajo receta médica y no de venta libre en cualquier farmacia. Miedo a una operación, expectativas no realistas de los corticoides nasales, experiencias negativas con anteriores intentos de retiro y falta de percepción de buenas alternativas. Además, facilitadores para retirarse, encontramos la ansiedad acerca de los efectos de salud a largo plazo, deseo de retirarse, sentimiento de liberarse y aspecto financiero, porque la verdad estaban gastando mucho dinero con todos los descongestionantes nasales que compraban. Y bueno, ahora vamos a desglosar poco a poco estas 3 variables, en el cual encontramos experiencias vividas de los pacientes con el uso a largo plazo de un descongestionante nasal. La experiencia vivida de los pacientes se determina sobre todo por el impacto de la congestión nasal en la vida diaria. Los entrevistados, perdón, describieron cómo la nariz tapada interrumpe sus actividades cotidianas simples, por lo cual muchos harían todo lo posible para asegurar sus medicamentos. Por ejemplo, regresar a su casa por el descongestionante nasal, visitar una farmacia en turno, y a pesar de haber sido advertidos de los posibles efectos perjudiciales al uso a largo plazo, los entrevistados describieron la búsqueda de la comodidad como el principal impulsor a su uso persistente. Aquí, además, en el artículo nos muestra varias experiencias vividas por estos pacientes, los cuales, por ejemplo, la paciente número 18, una mujer que utilizaba el descongestionante nasal por más de 2 años, decía, si no lo uso, entonces no puedo hablar bien, mi comida no tiene sabor, y realmente parece ser mi nariz como si estuviera completamente bloqueada. Entonces, si no lo uso, no es agradable. Además, por ejemplo, el paciente número 15, que también es una mujer de 20 años usando el descongestionante nasal, decía, porque si te vas sin él, o sea, el aerosol nasal, entonces es pánico inmediato y a veces tener que volver a casa porque sí, todavía tengo tiempo para volver.
o incluso en el trabajo, cuando siento que mi nariz se congestiona a media mañana y luego visitar una farmacia de todos modos porque no puedo seguir trabajando. Y así vemos el impacto y las experiencias que cada uno de los pacientes mencionaba en todas sus entrevistas. Además, otra variable es la conciencia del problema. La mayoría de los participantes sabían que el uso continuo del descongestionante nasal era problemático y algunos se consideraban adictos a este aerosol nasal. Algunos entrevistados reconocieron que el uso del descongestionante nasal se había convertido en una parte de su rutina diaria, ya que no reflexionaban sobre su uso. De hecho, un encuestado se refirió a la disponibilidad de venta libre del descongestionante nasal y dijo que creía que el medicamento sería solo, si en verdad era dañino, pues tenía que venderse con receta médica. Además, esta conciencia de problema nos vemos, por ejemplo, identificación como adicto, como el paciente número 10, un paciente hombre de 25 años de usar el descongestionante decía, no, lo admito, para mí es una adicción, lo necesito, ¿sí? O por ejemplo, problemas bajo el radar, por ejemplo, la paciente número 15 con 20 años de uso decía, admito, a veces visito deliberadamente una farmacia diferente o deliberadamente no, para no perder para no perder la cara con mi farmacéutico habitual. Es como un comportamiento de escape. Además, como ya mencioné, otra de las variables que se valoró era enfrentando un dilema, ya que las barreras para retirarse superan los facilitadores. El impacto en el sueño se considera una razón muy importante para detener con rapidez su intento de abstinencia. La reutilización de un descongestionante nasal en respuesta a un resfriado común fue una de las razones más frecuentes para recaer en el uso a largo plazo. Además, en tercer lugar, el conocimiento de la rinitis medicamentosa de la mayoría de los pacientes era bajo y un encuestado reportó de forma específica sentirse informado de modo insuficiente por su farmacéutico. Y aquí vemos varias experiencias enfrentando el dilema de las barreras que superaban a los facilitadores. Por ejemplo, una de las barreras más encontradas fue la ansiedad por el impacto del sueño, ya que la paciente número 7, una mujer que llevaba de 18 a 20 años de uso del descongestionante nasal, refería, pero al menos el hecho de que sabría que no lo tengo a mi disposición ya me haría empezar a temer el sueño, ¿sabes? Ya diría cosas como, oh, podré quedarme dormido, mi nariz se congestionará y no sé qué más va a pasar. Entonces, varias experiencias así fueron valoradas. Por ejemplo, otra de las barreras eran las experiencias negativas con intento de abstinencia. Por ejemplo, la paciente número 18, una mujer con más de 2 años de uso, refería, si realmente, o sea, quiero que se quiere retirar el descongestionante nasal, puedo hacerlo, pero cada año, tan pronto como es temporada de invierno, me enfermo de nuevo, cojo un resfriado común y empiezo de nuevo con el descongestionante nasal. Además, se encontraron 6 barreras totalmente, por ejemplo, falta de buenas alternativas. Por ejemplo, la paciente número 16, femenino de 26 años de uso del descongestionante, decía, para mí lo más importante es que encontraría algo que sea definitivamente que no es dañino y podría usar, pues, porque sí, no me gusta la idea de una operación, entonces algo que no sea insalubre y no pueda causar repentinamente cierta enfermedad. Además, se encontraron 4 facilitadores para poder enfrentar este dilema. Por ejemplo, uno, la ansiedad sobre los efectos en la salud a largo plazo. Por ejemplo, la paciente número 16, quien llevaba más de 25 años de uso con el descongestionante, decía, ¿qué resultaría de mi enfermedad? Cierto, que de repente obtienes algo diferente al usarlo siempre. O por ejemplo, también otro aspecto facilitador era el aspecto financiero, ya que estaban gastando mucho en sus descongestionantes. Por ejemplo, la paciente 17, una mujer con más de 2 años de uso, decía, y también financieramente, si calcularas todo, sí, cuesta dinero. También podría poner esos centavos en las alcancías de mi hijo o comprarles algo a ellos. Y otra de las barreras, por ejemplo, el paciente número 3, una mujer de 30 años de uso, decía, en realidad es así,
Todas las noches tengo que tomar la decisión entre usar el aerosol nasal y en ese momento tener una buena noche de sueño, pero no resolver mi problema. O diciendo, sí, trataré de preservar y tal vez pueda solucionar mi problema a tiempo, pero tal vez tenga una mala noche hasta que ahora siempre he optado por dormir bien en este momento. Muchos pacientes están dispuestos a interrumpir el descongestionante nasal, pero las barreras de retirada ahora sí que superan a los facilitadores. Y bueno, como discusión en este artículo, encontramos que muchos pacientes intentaron retirar el medicamento causante en algún momento de sus vidas, pero se sintieron decepcionados por el efecto del tratamiento alternativo. Esto a su vez condujo a la búsqueda de comodidad mediante el uso continuo del descongestionante nasal. Además, las barreras importantes para la abstinencia identificadas en este estudio incluyeron el miedo a la cirugía nasal, sentirse mal informados sobre la condición y tratamiento alternativo y tener expectativas poco realistas del efecto de los glucocorticoides intranasales. Además, se ha informado, en cuanto a la comparación con la literatura, se ha informado dependencia psicológica y un síndrome de abstinencia al suspender el descongestionante nasal. Sin embargo, la dosis y la frecuencia de aplicación con frecuencia siguen siendo las mismas, lo que sugiere habituación en lugar de adicción, que aquí es las dos variables que encontramos. Además, bueno, revisando la literatura, encontramos en PubMed este artículo que habla sobre cambios estructurales de la mucosa nasal humana en la rinitis medicamentosa, ya que la rinitis medicamentosa es una lesión inducida por fármacos en la mucosa nasal humana, ocasionada por el abuso prolongado de descongestionantes nasales tópicos, lo cual lleva a la pérdida y destrucción de las células epiteliales ciliadas, que son la correlación morfológica con la alteración del aclaramiento mucociliar. Las células endoteliales de los capilares, en particular, revelan cambios ultraestructurales indicativos que aumentan la permeabilidad con edema intersticial consecutivo. Y bueno, ¿cuál es la relevancia clínica de este artículo? Encontramos que la rinitis medicamentosa es una condición prevenible, ¿sí? Los farmacéuticos pueden actuar como guardianes, especialmente en el momento de la primera vez que lo venden, ¿sí? Además, el paciente con congestión nasal crónica, los proveedores de atención médica deben abordar cuidadosamente la posibilidad de un uso prolongado a largo plazo del descongestionante nasal. Puede ser la causa y ser sensibles a los posibles sentimientos de vergüenza a tratar con los pacientes. Además, las barreras a la abstinencia identificadas en este estudio podrían responder a una mejor comunicación, sobre todo entre el paciente y proveedor de la farmacia. Una de las limitaciones encontradas en la metodología de este artículo eran los pacientes fueron reclutados a través de volantes y por tanto solo se incluyeron personas que habían tomado la iniciativa de hablar sobre su situación. Un problema inherente al método de reclutamiento es que no se pudieron registrar las razones de las personas que no quisieron participar. Además, hasta donde se sabe, este es el primer estudio que utiliza un diseño cualitativo para comprender el significado detrás del uso a largo plazo de los congestionantes nasales. La investigación cualitativa tiene esta posibilidad de iluminar los aspectos personales, sociales de una enfermedad que a menudo descuidamos y comprender el comportamiento de salud en su contexto cotidiano. Y como conclusión de este artículo, tenemos que este es el primer estudio que aborda de manera directa las experiencias de los pacientes y los motivos que conducen al uso excesivo del descongestionante nasal. Las barreras y facilitadores identificadas en este estudio brindan una guía tanto para la prevención como para las intervenciones clínicas para reducir así la rinitis medicamentosa en un futuro. Y como conclusiones personales, bueno, encontramos que la rinitis medicamentosa, también conocida como congestión de rebote, es una congestión nasal grave causada por el uso excesivo de más de 3 a 4 días continuos de aerosoles y gotas nasales descongestionantes.
Muchos pacientes están dispuestos a interrumpir el uso de descongestionante nasal, pero las barreras de retirada superan totalmente a las facilitadoras. Y bueno, en cuanto al checklist de este artículo, encontramos por qué se realizó un estudio, cuál fue la pregunta clínica que se examinó. Número 1 era para identificar las experiencias del paciente relevantes para el desarrollo de una intervención para reducir la rinitis medicamentosa. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Este es un estudio de encuesta transversal cualitativo, siendo el primero encontrado en la literatura. Además, fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado, sí, ya que este es el primer estudio que utiliza un diseño de estudio cualitativo para desentrañar el significado detrás del uso a largo plazo de los descongestionantes nasales. Además, fue ético este estudio y sí, ya que la aprobación ética del estudio fue otorgada por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Gante y todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Sí, ya que se usó la misma entrevista a cada paciente y con una duración aproximada de 45 minutos. Esto fue grabado y transcribido y el estudio fue lo suficientemente grande y continuo durante el tiempo suficiente y el seguimiento fue lo suficiente completo como para que los resultados sean creíbles. Sí, 22 pacientes de 22 participantes fueron entrevistados entre febrero del 2016 y junio del 18, 6 hombres y 16 mujeres con una edad de promedio de 45.5 años. Hubo una muestra representativa y bien definida de pacientes en un punto similar al curso de la enfermedad. No, ya que la muestra total fue de 22 pacientes y pues estos fueron reclutados a través de volantes en las farmacias, en 60 farmacias de Bélgica. El seguimiento fue suficientemente largo y completo, no debido a que solo fue una entrevista única, no hubo un seguimiento detrás de cada entrevista. Se utilizaron criterios de resultados objetivos e imparciales, ¿sí? Además, ¿cuáles son los resultados? Pues vemos que el resultado importante es la experiencia vivida de los pacientes, está determinada por el impacto de la congestión nasal en su vida diaria. Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes, sí, ya que con asesoría médica para prevenir la rinitis medicamentosa. Y los pacientes del estudio eran similares a los míos, sí, ya que muchos de los pacientes que llegan aquí a la consulta llegan con el uso prolongado de descongestionantes nasales, lo cual nos lleva a una rinitis medicamentosa, por lo cual nosotros podemos aplicar todo esto al ya saber cuáles son las experiencias vividas, cuáles son los facilitadores que tienen para la retirada y también las cosas que van en contra. Y bueno, con esto es todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario.